¿De qué hablamos cuando hablamos de la Operación Océano, la causa más grande de explotación sexual aquí en nuestro país? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los responsables de esta situación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la justicia, con los medios de comunicación, con la sociedad en general? Esta causa marcó un antes y un después aquí en el Uruguay. De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dobe. Y de este tema tan importante vamos a hablar esta noche aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con la doctora Soledad Suárez del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Abogada, ¿cómo estás, Soledad? Un gusto tenerte por acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, también están Tamara Zamudio y Antonio Ladra, ya los vamos a incorporar a la charla. Yo mencionaba algunas cosas, ¿no?, en la introducción de esta causa. ¿Vos cómo la definirías? ¿Qué es Operación Océano? Bueno, es una causa compleja en volumen y en la temática, todo lo que son delitos de género, que además involucran infancias, especialmente los delitos sexuales, son ya de por sí litigios complejos. Si nosotros consideramos además la cantidad tanto de víctimas como de victimarios imputados, eso lo vuelve un desafío realmente para todos los intervinientes. Creo que eso es lo primero que diría. Lo segundo es que acompañó un proceso histórico de cambio de paradigma en el que nos posicionamos todos y que en ese sentido, por su complejidad, que fue lo que dije primero, más este tiempo histórico lo vuelve, bueno, más significativa todavía, en el sentido que es representativa de, por ejemplo, que se investigue de otra manera, también porque acompaña el nuevo CPP, la ley de género, en fin, pero también con relación a la temática. Nosotros, me acuerdo, los primeros tiempos yo buscaba antecedentes jurisprudenciales, hay muy pocos, hasta el día de hoy incluso, sobre explotación sexual. Las respuestas que daba el sistema, incluso en los pocos casos que encontrabas, no están acordes a los estándares de derechos humanos que manejamos hoy. Entonces, bueno, te llama la atención cuando lo estudias. En definitiva, creo que estos dos puntos que traigo me parecen que son los más significativos. Las características propias y esto del tiempo histórico. Ahora, eso, ¿no? 5 años, empezó en mayo de 2020. Tengo entendido que eran casi 37 personas vinculadas. Hay 11 imputados a través de procesos abreviados. Ahora hay 9 personas vinculadas a un juicio oral. 5 personas están representadas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Yo decía recién, ¿esto marca un antes y un después en el Uruguay para nuestra justicia? ¿Lo ves de esa manera? Sí, lo digo por justamente estas dos características que te decía antes. La explotación sexual no era investigada con la mirada que se realiza hoy, ni juzgada, y eso ya solo es bastante. Si a eso le ponemos todo el condimento que significa el impacto, siempre es en relaciones de poder, pero por ejemplo nosotros en el consultorio esta asimetría de poder se ve igual entre población vulnerable, digamos, en otros casos que tenemos acá, involucraba a personas con prestigio social, con condiciones económicas considerables. Sí, de hecho hace poco fue imputado un diputado, ¿no? Un Bueno, ahí exdiputado va, en realidad. con lugares de poder. Entonces,
el poder que se tiene respecto a una víctima no siempre necesita estar relacionado a eso que como sociedad consideramos poder en general. Puede ser un padre, una persona o un abuelo superpoderoso delante de un adolescente, ¿verdad? O la persona influyente en el barrio o en la familia. Pero en este caso es objetivamente, en general, personas de mucho poder. De distintas profesiones, de distintas áreas. Sí, exactamente, porque además, bueno, a veces la confusión esto de que fueran muchas personas con que era una red, no es una red. Ajá. Estas personas están conectadas a través de lo que nosotros denominamos la víctima principal, que vale aclarar que todas son igual de importantes, pero ella, que no es patrocinada por nosotros, es la que conecta a todos los imputados, o sea, es la conexión con todos los imputados. Pero no es una red, no estamos hablando de una red. No, más allá que algunos podían conocerse. Entiendo. Y ellas también, entre ellas algunas se conocían, otras no. En realidad no existe una organización ni de un lado ni del otro. Sin embargo, insisto, existe una conexión muy relevante porque si no se hubiera seguido la metodología, que en su momento fue súper criticada por muchos y que obvio apretó a la Fiscalía porque implicó un desafío más grande de estar todo unido, la víctima no solo hubiera declarado, no sé, como declaró prácticamente una semana, un montón de días, sino que lo hubiera realizado en diferentes causas, soportando tiempos de espera diferentes, resoluciones distintas. A mí, yo siempre defendí que estaba bien que se acumulara. Lo que capaz que involucró una presión más grande fue que se fueron haciendo formalizaciones sucesivas. Entonces, cuando se contó el plazo, que es de 2 años, a partir máximo, ¿no? En realidad, a partir del año tenés que empezar a pedir prórrogas, pero suponiendo que en una causa de esta deberían darte todo el plazo, cosa que también siempre digo, se contó a partir de la primera formalización, del primer grupo de personas que, tuvieron una investigación formalizada. Entonces, claro, para la mega causa que era, resultó en cierta forma corto. Claro. Porque para el último grupo, en teoría fue menos, pero claro, no te podías arriesgar a decir cuento por el último. Entonces, por eso yo en realidad a veces, obvio que 5 años son 5 años y chau, o sea, no hay con qué darle, pero en realidad, en términos de lo que es la causa y los tiempos de investigación y procesales, yo creo que no fue una causa que sufrió dilaciones. Sí, las defensas usaron todo lo que podían, en sus estrategias, que es lícita, porque si no hubiera generado sanciones, obviamente, que a veces uno dice, bueno, esto podría no hacerse o lo que sea, pero bueno, esas cosas a los procesos, esos cuestionamientos a los procesos siempre están, que también alarga, pero en realidad los 2 años se contaron de la forma más corta, la etapa intermedia, que es la que sigue, se llama control de acusación, el nombre no es muy ilustrativo, en realidad es una etapa muy compleja y muy técnica, nos insumió 1 año, o sea, 1 año lectivo, ¿no? Y en el sentido de que no pueden estar las ferias ¿no? de días hábiles, 1 año, y a su vez lo que produce eso es una resolución judicial con todo lo que se admite. Y la corregimos todos, muchas veces, aparte fue cuando ahí se fue Tonarelli, que era la jueza, y vinieron varios suplentes que tenían que estudiar todo para poder, suplentes no, subrogantes, para poder hacer esa resolución y claro, era como imposible. Y corregir esos errores llevó como otro año más. Ahora, en esta causa hay algo que se repite, ¿no? Por parte de los responsables, de la defensa, es ese discurso estamos hablando de una causa de explotación sexual, ¿no? No sabía que era menor, me mintió la edad. Era algo, no sé si es una estrategia o algo que se repitió y que se escuchó más de una vez. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Porque también va de la mano con el hecho de desacreditar a la víctima, ¿no? Lo que dice la víctima. Claro, está perfecto como lo dijiste porque va de la mano, no tiene por qué ir obligadamente en conjunto. O sea, una cosa es el debate jurídico y probatorio, o sea, técnico, en esto de si admite el dolo eventual, si corresponde tener más diligencia porque estamos hablando de adolescencias y hay personas adultas, la asimetría de poder, todo esto, que es la posición que nosotros sostenemos, y del otro lado que plantean, bueno, ellos no sabían la edad, le mintió la edad, la página en la que se contactaron supuestamente es para mayores, digo supuestamente porque no ejerce controles serios de nada, y ese debate me parece, bueno, que es correcto que se dé, porque es de lo que trata en realidad
el error de tipo, que es la defensa en el nombre técnico que utilizan, y bueno, y la argumentación que traemos nosotros que está, a mí me parece, más conforme a los tiempos que corren. Pero si a eso lo condimentamos con que en realidad la cédula es falsa y en definitiva se organizaban y entonces era todo pobres viejitos y no sé qué, y bueno, eso ya es una decisión extra que podría no acompañar a ese primer debate y que, bueno, deciden darla, a mí me parece que muchas veces acompañada de, bueno, lo que yo creo que es carente de perspectiva de género y eso significa que está en clave de discriminación. Ajá. Antonio Ladra, ¿qué dice? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, un gusto tenerte por acá, vos venís trabajando este tema hace mucho también, ¿eh? Bueno, Operación Océano, yo lo califiqué en un momento como un espejo incómodo para nuestra sociedad, ¿no? Porque nosotros teníamos esa idea, o nos gusta pensar que este país siempre protegió a las infancias y esto y aquello, y esto puso negro sobre blanco que no era así. A pesar de que esto salta y ya ocurrió siempre desde el fondo de los tiempos ocurría este tipo de cosas. Pero hay un hecho que para mí es capital, que es la aparición de una de las chicas en marzo de 2020. La investigación comienza en el 2019, ¿no? Noviembre de 2019 en Maldonado, pero una de las chicas que se suicida, hay una muerte en el medio. O sea, parece que se olvida eso. ¿Cómo se maneja con eso, doctora? Sí, es un tema muy delicado, obviamente. Ella era muy amiga, después tuvo capaz alguna diferencia, pero eran muy amigas con la que nosotros llamamos víctima principal. Sí. No es, sus representantes, sus familiares no son defendidos del consultorio, pero obviamente las defensas de las víctimas también trabajamos comunicadas y además son amigas las colegas. Y es un tema súper delicado, difícil, tiene un extra de dolor, obviamente, para la familia, para la víctima principal, cada vez que se toca el tema de su amiga. Hoy estábamos reproduciendo la declaración anticipada de la víctima principal y hablábamos con la defensora de ella. Me decía, esta fecha para ella es muy difícil, unos mensajes de esa, porque es cuando se da la muerte de esta otra chica. Se había hecho una obra de teatro incluso al respecto, todo eso fue muy movilizante, opiniones divergentes, en fin. Sí, yo estuve involucrado en la obra de teatro. Generó controversias, digamos. Sí, yo sí, no, sí. no tengo... De todas maneras, hoy la víctima principal es mayor. ¿Cómo está ella psíquicamente, digamos, desde el punto de vista de estar en una situación como esta, ¿no? La defensa de ella es Alicia Deus y Lucía Fernández. Alicia está cubriendo estas audiencias últimamente y he hablado con Alicia, con quien tengo una relación de amistad. Y bueno, esto de atravesar procesos de rehabilitación, restitución en derechos, de sanación, además, bueno, de repente cuestiones personales que te volvían vulnerable, más vulnerable, además de ser menor de edad, ¿no? Que ya es un ítem muy importante. Y entender la dimensión de lo que pasó también, ¿no? Bueno, fue muy criticado en su momento de que nosotros creemos que es un proceso de empoderamiento y de tomar sus derechos, el visualizar que son víctimas, porque es muy común en la explotación que a diferencia puede venir la explotación con abusos sexuales o no. Entonces, si no hay una situación de abuso sexual, esto de como lo elegí yo. Y no es cierto, porque bueno, también pasa que la respuesta que da el sistema, por ejemplo, frente a las infracciones equivalentes en el mundo adolescente a lo que son los delitos, tampoco es la misma. O sea, porque nosotros entendemos que esto de el desarrollo de sus capacidades, de toda su capacidad de entender el mundo que los rodea, no es lo mismo que lo que se alcanza a determinada edad. Obvio que los cortes son arbitrarios porque decís, bueno, acá, y un día antes, un día después, la misma persona. Pero bueno, en sí estamos hablando de que nosotros tenemos una que tenía 14. Sí. Después, creo que la víctima principal, insisto, no es patrocinada por nosotros, pero creo que tenía 16. O sea, son chicas, realmente chicas,
Y hoy escuchaba sus declaraciones, pero nosotros tristemente no nos dejaron participar en las declaraciones de la víctima principal. Esto de los derechos de las víctimas y cómo plantarse en los procesos ha sido una conquista en general, día a día, con debates que no se limitan al código, sino al derecho internacional de los derechos humanos, que es la clave, a mi modo de ver, para interpretar. Se ve que no tan para el resto, pero no me importa, voy a seguir sosteniendo que es lo que corresponde a nivel hermenéutico. Y bueno, y entonces en ese cara a cara, unas veces te va mejor y otras veces tenemos algunas semanitas últimas bastante nefastas, en general para las víctimas, me parece. Y bueno, de repente a esa audiencia no nos dejaron entrar, los dejaron al final entrar a los alumnos, pero no tener una participación activa porque no era una víctima nuestra. Cuando la víctima principal tiene vínculo de amistad con otras víctimas nuestras y es exhibido esos diálogos como algo muy importante en la estrategia de la defensa. ¿Cómo yo entonces no puedo estar? Tamara Zamudio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida. Bien, gracias. No, bueno, iba un poco en este sentido, ¿no? De poder como, no sé si numerar, pero sí como señalar, digamos, algunas de estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, con normativas, digamos, que establecieron, por lo menos realzaron algunos derechos en términos de las víctimas, la Ley de Violencia Basada en Género, la 19.580, o también el nuevo Código del Proceso Penal, que establece determinadas prácticas en los procedimientos en términos de, bueno, de poder brindar marcos más de mayor protección, digamos, hacia las víctimas a la hora de declarar o a la hora del proceso de investigación. Consultarte ahí, bueno, en qué medida, digamos, estos aspectos han sido plasmados o cumplidos, digamos, en todo este proceso que ha sido muy largo. Y allí también, ¿no? Y un poco lo adelantabas tú, en relación no solo a lo procedimental, sino también a los procesos de reparación y de acompañamiento terapéutico, psicológico, también en términos de informativos y de empoderamiento en términos de derechos hacia las víctimas, porque esto que planteábamos, bueno, esos han sido procesos súper complejos, súper engorrosos. Y ahí una segundita pregunta ahí que quería como mencionarte es si en ese sentido, digamos, esta causa de Operación Océano puede sentar algunos precedentes importantes para poder reivindicar o sentar jurisprudencia en relación a esos derechos establecidos en las normas, pero que sabemos están muy en disputa muchas veces en el sistema de justicia y ni que hablar a nivel social. Es muy difícil responder el tema de la efectividad de los derechos de las víctimas en general, o sea, en una sola... No, yo encantada, me quedo hasta la 1 de la mañana hablando de eso, soy un poco monotemática aparte, pero en realidad, porque lo tendría que separar en los primeros años, en las diferentes etapas, lo que es la segunda instancia, las apelaciones, que ahí las sufrimos a veces un poco más porque está por el código un poco restringido además lo que puede hacer de repente una víctima. Se podría dar otra interpretación, pero hay consenso en restringirlo. Entonces, bueno, ahí hay algo que a veces planteamos cuestiones que hacemos todo un esfuerzo de debate, pero después te dicen, no, usted no tenía nada que decir. Bueno, espero que ahora que están evaluando modificaciones en el CPP, tomen en cuenta que la víctima también tiene derecho en esto de el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al recurso, que forma parte de lo mismo, igual con respecto a investigar y por ende esto que le pasó a la defensa de Milagros de que no le admitieran ordenar el diligenciamiento de evidencias. Discrepo absolutamente, con todo el respeto, porque a los integrantes del tribunal, bueno, a algunos le tengo una admiración aparte especial, pero tristemente no coincido en nada. Pero bueno, tal vez está bueno, siempre hay que mirar la mitad del vaso lleno, para decir, bueno, pasó esto, vamos a modificarlo. Pero también hay un montón de normas buenas, como agregaría lo que nombraste, la ley de trata y explotación, que también algunas veces podría también tener algunas mejoras, pero es como de última generación. El CNA, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es muy poco manejado. A mí, por ejemplo, la otra vez en una audiencia, también de estas conocidas por todos, yo argumentaba y planteaba el código. Entonces, de la niñez, que tiene normas que dice específicamente que se aplican a penal, y otras son derechos de los niños y no hay nada más que hablar. Y entonces me daban la razón, pero, y bueno, como siguiendo la lógica de la defensa, está equivocada y yo ganaba esa batallita, pero no por la norma que quería. Al final la apelación que hacía el otro la fundaba más yo en que me habían rechazado la norma. Es decir, a veces tenemos las normas y no se están usando debidamente.
Sin embargo, pese a toda esta mi queja, tengo que decir que en los tribunales de primera instancia nosotros ejercemos muchos derechos, incluso no solo la defensa social, no, en general, ya a mi modo de ver, se han acostumbrado a nuestro rol. Ahora, recién mencionabas a la doctora Lucía Fernández Ramírez, ¿no? Yo hace poco leía unas declaraciones de ella que ponía el foco en algo interesante, era la necesidad de incluir la perspectiva de género en este tipo de causas, ¿no? Y yo te pregunto a nivel general, en nuestro sistema, ¿está presente eso? ¿Se tiene en cuenta eso al momento de tomar una decisión o de trabajar en este tipo de situaciones? Sí, sí, sí. Esto que yo decía recién, en los juzgados, en los tribunales también, pero en esa hay cuestiones que se resuelven ahí que no podés ir a una segunda instancia y es muy importante que juega un rol muy estratégico lo que se resuelve en audiencia, el poder no ser un litigante florero, o sea, soy litigante o no soy litigante, poder objetar, plantear cuestiones, en definitiva, que te convoquen, ¿no? Como esa vez que yo decía que no se habían convocado. En fin, eso en realidad, en esas actividades, más allá de, en general, el Estatuto de la Víctima, esto de la perspectiva de género se ve, se usa, los jueces lo usan en general, no voy a decir que siempre. Pero está presente eso. Está presente, lo manejan, lo estudian, tratan, cada día se entiende más además esto de, bueno, todo lo que implica bueno, es una persona con derechos, porque pensemos que el derecho penal nace como protección al imputado frente a un Estado tipo Leviatán. Bueno, hoy aparecen otros sujetos que ese mismo Leviatán anulaba, invisibilizaba. Entonces, bueno, no repliquemos, ¿no? Porque ¿qué vamos a esperar? 300 años más para... Entonces, en esa mirada, bueno, hay sujetos que tienen más privilegios que otros, bueno, los varones, bueno, esto del varón blanco, bla, 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 ¿no? Que tiene otra condición que ciertos otros sectores, como somos las mujeres, los niños, las disidencias, y ahí la perspectiva de género y cualquier perspectiva en general que permita detectar y posteriormente corregir la discriminación es clave y es una obligación para el Estado. Entonces yo voy a las audiencias y digo, es su obligación, porque si no el Estado está incumpliendo. Porque además esta persona que era menor de edad, era un niño, llegó acá porque estábamos todos mirando para otro lado, o sea, me incluyo, que era un poco lo que decía recién Ladra, en definitiva nos interpela. Sí, ahora, esto que decíamos recién, ¿no? 11 procesos abreviados. Recordemos que allí la persona tiene que reconocer parte de su responsabilidad, ¿no? ¿Qué implica para la causa eso? ¿Qué implica para las víctimas, para el desarrollo de esta historia? Bueno, cada víctima y su defensa harán la valoración concreta, ¿no? de en cada acuerdo abreviado, donde queda a veces a criterio del fiscal que cabida te da en esas consideraciones, porque en realidad... Bueno, el código tampoco nos nombra por este temor de que fuéramos a objetar, sin embargo, a oponernos, a trancar esta opción que no es así. Para las víctimas también cerrar antes, que validen su relato, es súper importante. Y bueno, sí, como todo acuerdo tiene sabor amargo un poquito para todos los lugares, ¿no? Acá, déjame, Soledad, aclarar algo, es reconocer, ¿no?, los hechos para recibir una pena ciertos menor. Beneficios. Ahí está. Y en esto que vos decís es clave eso, ¿no? Por eso te preguntaba lo de las víctimas. Porque esa víctima que muchas veces se ve como desacreditada, que no le creen lo que está diciendo, es una forma de decir, bueno, el que tengo enfrente, ¿no?, está reconociendo lo que hizo. Es muy importante, incluso dejando Océano de lado, me ha pasado de que les cuesta mucho en el momento de la audiencia, porque sí, estoy de acuerdo, y en el momento de la audiencia que se dice a los hechos y tiene que decir, sí, estoy de acuerdo, esto es así, en violencia doméstica, ponele que hacen bastante más abreviado que en sexuales, por poner el marco de género, a veces se tiene que suspender la audiencia. Y vienen de nuevo porque, bueno, le costaba este reconocimiento. Vale. Y bueno, porque Titubia dice, bueno, no es tan así. Bueno, entonces los jueces que también tienen toda una reflexión de darle las mayores garantías al abreviado, de parar y decir, bueno, entonces hoy no, esto no se homologa. Y después pasó eso, pasó mucho. Sí, y aparte hay casos que de repente tomamos después, en fin. Quería decirte que una cosa es la reflexión que se hace en forma individual y después la que uno hace en general, ¿no? A mí me parece que en líneas generales esto de los 11 abreviados muestra que la causa tenía respaldo, que no era una cuestión desatinada, ni una persecución por gusto, ni maliciosa, que Gardiña,
que viera que también se fue, como se está yendo ahora o está apartada por temas de salud, Alicia Guione, que ambas han sido súper injusticiadas, bueno, a mi modo de ver. Recordemos a Alicia Guione vinculada al caso Penades, ¿no? A mi modo de ver, muestra que Darviña Viera estaba atinada. Obvio que no dejo de lado el trabajo que hace Mariana Alfaro, que es la fiscal actual, y todo el equipo que la acompaña, que han trabajado, dejado vida ahí, ¿no? Antonio, vuelvo contigo. Sí, no, uno piensa que cuando se dan los procesos abreviados es como un triunfo técnico de la Fiscalía, ¿no? Pero siempre la pregunta que nos hacemos es qué es lo que piensan las víctimas, porque también, es decir, bueno, hay un arreglo ahí y muchas veces ellas sí participan a través de sus defensas, pero quizás no reciben realmente qué es lo que está ocurriendo allí. Lo que tú estás diciendo de que a veces tienen que repetirlo o decirlo. Que la Fiscalía te da más o menos participación según lo que quiera. Claro. A veces cree que bueno, depende del fiscal, las circunstancias, que tanta cabida te da antes. En general, es de buena práctica, los fiscales en género especialmente tienen mucho conocimiento en víctima, etcétera, te comentan antes, te escuchan, pero en realidad si tiene una decisión media tomada. Ya va. No, la pregunta es cómo sigue la causa ahora, ¿no? Porque acá hay juicios que se están haciendo 2 por semana, ¿puede ser? Es un solo juicio, Sí, es un solo juicio, una, digo, en audiencia, como una perdón. sola audiencia, pero varias sesiones, Sí. van a ser muchas, se hacen 2 por semana, una semana sí, una semana no, porque bueno, les toca el turno al juez y realmente le genera un problema de agenda importante. Igual es como que tuvieras otro trabajo, o sea, y realmente para el consultorio es un esfuerzo enorme. Nosotros tenemos estas, más que a mí no me gusta llamarlas mega causas, me gusta llamarlo litigación de alta complejidad, y el equipo no se vio reforzado, al revés, hemos sufrido ciertos ataques, también considero injustos, y bueno, y en definitiva es un esfuerzo enorme. Yo hoy estuve allá por la mañana y bueno, está. Creo que tenemos para rato. Tamara, vuelvo contigo. Sí, un poco pensando, bueno, esto es una causa como muy paradigmática, pero que muestra, ¿no?, el poder real que tienen determinados sujetos, sobre todo varones, frente a este tipo de situaciones. Y cuando digo poder, el poder real no es solamente frente al hecho y frente a las víctimas, sino también en determinados espacios, ¿no? Y distintas institucionalidades y figuras y actores vinculados a la causa han sido duramente atacados. Tú lo mencionabas en relación a Darviña Viera, la fiscal que inicia como el proceso de investigación y cómo en definitiva fue no solo cuestionada a nivel general, a nivel social, sino apartada posteriormente de la causa, o mismo, bueno, los ataques que el año pasado, por ejemplo, sufrió también la clínica de litigio, también, el consultorio jurídico, perdón. La clínica también, la clínica marcha, también pero entró dentro de ese proceso. No, pero consultarte qué aspectos considerás centrales como para fortalecer a estos actores y estas institucionalidades a la hora de investigar a personas o a actores con poderes tan fuertes y tan reales, digamos, en lo que es después el proceso de investigación. Sí, creo que se precisa una fiscalía fuerte, esto de que no haya un fiscal de corte que suponga un consenso y una aceptación por todos, más allá de la opinión que tenga respecto a la fiscal que está hoy, eso no importa. Me parece que institucionalmente es importante, a su vez que toda la fiscalía entienda la importancia que tiene, por ejemplo, estas temáticas para poder, y cómo se dan los debates en determinados casos, para que se genere entonces un respaldo institucional que me parece no estuvo a la altura. También una fiscalía que fue muy atacada en general como institución en determinados momentos, también empobrecida. Eso no está bueno, pero todo eso tiene que venir con capacitación, como digo. Capacitación para investigar mejor, en víctimas, en género, bueno, en litigios complejos, en temas de criminalidad organizada. Bueno, no es solo género, ¿no? Yo acá estoy hablando de eso, pero digo, hay un montón de cuestiones que sin capacitación, en la denuncia que nosotros hicimos ante la Comisión Interamericana para tratar de llegar a la Corte contra el Estado uruguayo, es por actuación de la Fiscalía, no es por actuación del Poder Judicial. Una situación clave es la falta de capacitación, porque lo que se dijo y lo que se hizo no importa quién iba a ganar a nivel probatorio después, es cómo se hace y lo que se dice.
Ahora, en el final, Soledad, también como pasó con el caso Penades, bueno, está trabajando el consultorio, estás trabajando vos, el doctor Williman también, y estudiantes, ¿no? Que esto es lo bueno, marcárselo también a la gente, que hay estudiantes que están trabajando. En este caso concreto, ¿cuál ha sido el aporte de ellos, por ejemplo? Todo. Muchas horas de vida, desde los primeros grupos que miraban celulares todo el día y te decían, si mi vecino me ve lo que estoy mirando, no va a poder creer, tipo, ¿dónde termino yo? Porque tenían que enfrentarse a mirar eso y mirar cuestiones desde, bueno, desde situaciones de pornografía hasta situaciones de homicidios que ves, bueno, una pericia forense médica. Es muy duro para un estudiante que, bueno, que está creciendo también, pero es el ejercicio en penal. Entonces es como ese contacto duro, pero ese procesamiento de información durísima, pero también que debe ser rigurosa, sistemática, muy organizada. Ahí le ponemos toda la organización nosotros y ellos responden a la altura de las circunstancias. Realmente es fundamental. Digo, si vos mirás en una película, tenés en esos estudios, ¿viste? Los ponen tipo en los sótanos, el equipo de los gurises jóvenes, los juniors, procesando información en cajas y cajas y cajas. Bueno, digo películas capaz medias ochentosas, pero bueno, en definitiva, todo esto de procesar la información es lo que más hacen. Ellos sugieren estrategias, muchas veces quedan cortos porque aparte esto es todo muy inimaginable, los lugares de discusión que llegamos. Claro, marco esto porque estamos hablando de dos causas importantísimas en los últimos tiempos, ¿no? La de Penades, esta Operación Océano, que cuenta con esto que estás diciendo, el trabajo de los estudiantes de nuestra Universidad de la República, entonces vale la pena también mencionar esto y que la gente lo tenga en cuenta. Soledad, gracias. Como siempre es un gusto tenerte por acá. Bueno, gracias a ustedes por difundir estos temas. Hacemos una pequeña pausa y seguimos ahí más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con Antonio, con Tamara, de diversos temas. Está la interpelación a Ortuño. Está el tema de danza en ACE. ¿Qué pasó ahí, Antonio? Bueno, no, y fue un tema que saltó, Patricia Madrid lo difundió en su programa. Muy documentado todo lo que ella presentó. Y yo hice algunas consultas. Aparentemente todo indica que no hay un conflicto de interés, porque en verdad lo que dice la ley es que tiene que ser, el conflicto se da si sos director de algo que controla a los mutualistas. Sí, recordemos que acá el conflicto era porque él nace y estaba trabajando también en dos mutualistas. Dos mutualistas. A nivel de policlínica, ¿no? Como médico, en atención directa. Sí. Está, uno quiere para el día 20... ¿Hoy qué día es? Hoy es 19. Hoy es 19. Para el 21 en La Española tiene número. Tiene atención. Tiene ¿Vas número, a ir? Tiene ¿Sacaste número número? libre. Toca ahí, ¿no? En la planillita ahí en la web te da que está verde. Por lo menos hoy de mañana. Está verde. Estoy mirando. Atención si ustedes te pueden ir. Anda avisando para el público. Bueno, Con lo difícil que es conseguir número. Con lo difícil que es conseguir un número. Bueno, pero no, lo que quería decir es que igual a mí hay cosas que me llaman la atención, de todos los cuestionamientos que hubo sobre el tema, pero nadie de la oposición, por ejemplo, habló de la JUTEP. No hablaron de la JUTEP, de decirle, bueno, a ver, ¿qué piensa la JUTEP de esto? Primero, no han hablado de la JUTEP porque capaz que no le tienen confianza a la JUTEP. Tanto no le tienen confianza que la oposición no ha nombrado a su representante. O sea que no hay. Pero por otro lado, también queda al desnudo cómo ha sido conformada la JUTEP, que es una conformación política en última instancia. Entonces, queda como es la JUTEP ha perdido su papel de rol o su legitimidad, exactamente, su legitimidad de alguna manera. Lo otro que quizás uno se puede plantear es si trabajando en dos mutualistas, en La Española creo que está 2 veces por semana, no sé en la otra mutualista cuál es, pero ¿qué tiempo le queda para cumplir su trabajo como presidente de ACE? Esa parte de docente de la Universidad de la República, tengo entendido. ¿no? Bueno, entonces, si sumás todo eso, capaz, incluso en el informe de Patricia Madrid te daba que eran como 12 horas por día que estaría trabajando y que no le daría para hacer eso. Pero hay
los directores de los servicios descentralizados no tienen obligación de cumplir horario. No marcan tarjeta. No marcan tarjeta. Es algo increíble. O sea, en el Estado no está eso regulado. Entonces, no te obliga la ley, pero te tiene que obligar, se tiene que obligar a la propia persona de alguna manera. Y ahí es donde puede ser cuestionado. Eso es lo que yo puedo, lo que yo hoy estuve, como es averiguando, ahí. conversando. Hoy tuvo el respaldo de leyendo. Orsi, ¿no? Tuvo el Hoy respaldo tuvo del el respaldo de presidente, Orsi. ¿no? Directamente. Sí, yo Ante creo, el pedido de la oposición de que tenía que renunciar. es que creo que ahí hay también es uno de los puntos como centrales, ¿no? Yo creo que hay una intencionalidad de la oposición, obviamente, en esto que se viene como mencionando un poco, esta oposición bastante firme, bastante férrea, de querer trancar o obstaculizar. Yo creo que ahí hay una cuestión más discursiva, si se quiere, que en términos como quizás prácticos o pragmáticos de lo que normativamente está establecido en relación a lo laboral, ¿no? Parecería en términos formales que no hay algún tipo de conflicto, más que que mencionabas tú, que también es cuestionable, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto multitasking puede tener Claro, una persona bueno, eso, cuando sí. tenés un rol nada más y nada menos que se de la debe. presidencia de ACE, ¿no? Pero bueno, nada, es una discusión que se puede dar en otros términos, pero bueno, por otro lado está ese cuestionamiento que hace la oposición sobre la legitimidad y la legalidad, digamos, del cargo de Danza y su posible conflicto, digamos, con los otros cargos que posee, que me parece que va más en términos de esto, ¿no? De deslegitimar la función, el rol o la persona, digamos, que está ocupando ese cargo, más que, bueno, efectivamente presentar algún tipo de recurso normativo o legal que pueda fallar, digamos, en contra de Danza o a favor del reclamo de la oposición. Sí, de todas maneras hay que decir también una cosa a favor de Danza, que él hizo consultas Sí. privadas antes con el estudio del Piazzo, por ejemplo, a ver si había algún tipo de incompatibilidad. Sí. Y ahí es decir, es bastante notorio que Del Piazzo le da a favor de su posición de poder estar allí, salvo algo que me parece que sí es un argumento que uno podría cuestionar cuando habla de de tener un cargo honorario como docente y lo que dice la consulta de Del Piazzo, que no tiene nada que ver con la remuneración, sino que es honorario por el honor. Cuando se habla de cargo honorario es porque no cobras directamente. Digo, es lo que yo entiendo, ¿no? Y bueno, quizás ahí estaría la discusión. Bueno, hay un poco esto que decía también Tamara, desde la oposición, que es el rol de la oposición también, hay como desde hace un tiempo eso de querer instalar de que hay irregularidades todo el tiempo, ¿no? Con algunos cargos, con algunas personas, y en este caso va por ahí. Ayer, por ejemplo, Fernando Pereira dijo, están desvelados en no dejarnos gobernar, ¿no? Como apuntándole también un poco a la oposición, en ese rol que supuestamente entienden desde el gobierno, que está siendo muy duro, sobre todo para algo que hemos hablado en estos últimos días, los primeros meses. Por lo general, uno entiende de que, bueno, los primeros meses la oposición te deja jugar un poco, ¿no? Y después que pasa el presupuesto, ahí sí, empieza con lo duro, pero bueno, es parte también Ya de tenemos todo esto. dos interpelaciones. Bueno, ahora sí, claro, ¿no? exacto. La que se está desarrollando. En la primera terminamos hablando de cualquier cosa menos de Sí, colonización. menos del Menos del tema. hecho. Capaz que en esta de Ortuño estamos hablando un poco más del agua, de Neptuno, Sí, que es un sí. tema Sí, importantísimo. Además. una cosa que es cierto, eso que la oposición está yendo a todas, tengo que decirlo, ¿no? A ver. Este pedido de informes que hacen porque está con el gorro ruso o soviético, me parece increíble, ¿no? O sea, perder el tiempo en eso, ¿no? Sí. Porque digo, es como tener, yo qué sé, si te pones un casco romano del Imperio Romano, ¿qué pasa? ¿Haces un pedido de informe Sí, por sí, eso? sí, total. La URSS ya no existe. No. No existe la URSS. Te regalan las remeras, no, las venden, las CCCP, esas remeras que llevaba el canciller Lavrov en la reunión en sí, Alaska, sí. son objeto de culto hoy. O sea que vamos a dejarnos de pavadas, ¿no? Me parece. Veremos qué pasa, se parece un gorro con la bandera de Estados Unidos o algo de eso, ¿no? No, Sí, bueno, sí, está yo bien, qué sé. también. Antonio, Tamara, gracias a los dos por haber venido. ¿La seguimos otro momento? La seguimos. Bueno, le cuento a la gente que mañana voy a estar entrevistando a Blanca Rodríguez acá en la OEA, así que los espero a las 20. Que pasen bien, chao.